Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, o senhor já tem uma previsão de quando pretende fazer essa prova? Não, el tema está, ahí yo falei el primer día de aula, que vocês se ponen de acuerdo y la gente marca una data, porque tem que ser presencial. Tá bom. Aí você me dicen, profesor, la gente concordó en tal día. E sobre polímeros de hoje, parece que o senhor trocou a data do trabalho, né? Ia ser dia 22, dia 23, não vai ser mais. Porque pidieron tocarla porque, no sé, coincidía con alguna cosa o estábamos encima de la prueba, Ah, sim. porque las pruebas si no se tocan nada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, no sé qué está pasando con César, si va a participar de la aula o no va a participar. Boa tarde, Ya, professor. ya entró, perfecto. Todo bien. Entonces vamos a iniciarnos a los encuentros del tema 2.1. La gente dio en el tema 1 los conceptos básicos, que ya ustedes dieron una mirada nuevamente. Hoy vamos a ver también de una forma breve el tema 2.1 y van a tener la oportunidad de esclarecer dudas que no quedaron claras cuando pasaron el curso, alguna cuestión que en este caso pues, se tengan dudas. Bueno, el tema 2 es relativo a mecanismos de polimerización. La polimerización puede ser clasificada a partir de dos mecanismos diferentes, el llamado mecanismo de policondensación y el de poliadhesión. El polímero de policondensación también, ese mecanismo de policondensación también se llama polimerización por paso. ¿Por qué? Porque el polímero se va formando gradativamente, paso a paso. Es decir, los primeros tempos de reacción, você no tem polímero, você tem apenas pequeñas estructuras moleculares que van creciendo en el tiempo, van incorporando monómeros y va aumentando gradativamente el grado de polimerización y obviamente
la masa molar. Este primer slide, que ya ustedes lo conocen de antes, ilustra la polinización por paso en 4 estadios. O sea, para representarlo, la gente utilizó 4 estadios diferentes, representando cada unidad monomérica por un punto. Claro que es una forma simple de representar, y considerando que yo tengo una concentración 1 molar y que esa concentración 1 molar está representada por esos 6 puntos que están ahí en la parte inicial de la figura. Inicialmente, el grado de polimerización es 1, como se indica en el gráfico, que ustedes ven aquí en bajo. No sé si con el mouse lo puedo ahí, como el gráfico, grado de polimerización 1, que corresponde a una unidad monomérica. Y la concentración de monómero inicial es máxima. A medida que transcurre la reacción, los monómeros vecinos que estén grupos funcionales complementares, ya que la policondensación, como la palabra lo indica, es a través de la condensación de grupos que se hallen como tal. Ellos van a formar dímeros, trímeros, y el grado de polimerización comienza a aumentar linealmente. Y la fracción de grupos capaces de reagir, o sea, que reagieron, capaces de reagir y por tanto que reagieron, va creciendo un tiempo. Y esa fracción de grupos que reagieron se denomina P. Como ustedes lembrarán, P significa de facto el consumo de monómeros, pero expresa diferentes conceptos. P puede ser fracción de grupos que reagieron, más para enfrente la gente va a poder decir que la probabilidad de que un grupo haya reagido, siempre con el mismo foco, pero con algunos conceptos y relaciones matemáticas diferentes. A medida que transcurre la reacción, la concentración disminuye exponencialmente, continúa creciendo el grado de polimerización linealmente y continúa creciendo también la fracción de grupos que reagieron. Si yo paro la reacción en un momento determinado, un tiempo t, que no sea con un grado de conversión alto, que no haya una fracción de grupos que reagieron alto, yo no voy a tener polímeros, yo voy a tener apenas cadenas en crecimiento. Es una característica de la policondensación, que yo parto de una fracción de grupos que reagieron igual a 0 y llego a una fracción de grupos que reagieron máxima de 1, como tal. Fracciones de 0,4, 0,5, 0,6, ainda no tengo una estructura polimérica. Son cadenas en crecimiento, como tal. Es una característica. Si la gente, al compararse eso con la poliadición, en que el proceso acontece a través de la adición a una insaturación, o sea, la funcionalidad es la insaturación, vemos que hay una diferencia marcada, porque la poliadición, el grado de polimerización va a aumentar bruscamente desde el inicio, es decir, el polímero se forma luego al inicio. Y obviamente eso es característico de un proceso en donde el centro activo no son grupos funcionales, son moléculas que tienen electrones no pareados, como son los radicales y los ions como tal, y son extremadamente inestables y reactivos como tal. Y otra característica que tiene es que la concentración de centros activos es muy baja y constante. Es decir, durante el proceso de polimerización, ella se mantiene constante en un llamado estado estacionario. O sea, tiene características totalmente diferentes la poliadición y la policondensación. Esos son dos mecanismos clásicos de obtener polímeros y que son interesantes para un ingeniero de materiales porque él les define propiedades de los materiales poliméricos, define características moleculares del material polimérico, define también distribuciones de masa molares diferentes que obviamente van a tener un peso grande sobre las propiedades de los polímeros. Professor, Oi. por que na poliadição o polímero se forma primeiro? Eu não consegui entender isso. Tá, es lo siguiente. Primero es la característica. El centro activo
en la policondensación, el centro activo, son funciones químicas, como son los grupos carboxílicos, los grupos hidroxílicos, y ellos acontecen por un mecanismo que vamos a ver un poquillo más para enfrente. Ya ustedes lo vieron, pero que vamos a lembrar un poquillo más para enfrente, en que hay una polarización del grupo, una protonación. Esas son etapas menos reactivas que la reacción de un monómero en que tenga un electrón en exceso o un electrón no pareado. Por ser reactividades diferentes, yo tengo tendencias a formar el polímero totalmente diferente. En el caso de la policondensación, va a haber, digamos, procesos sucesivos, en este caso de un hidroxiácido, o procesos sucesivos de condensación formando ligazones éster. Esas ligazones éster van a permitir que la molécula vaya creciendo progresivamente. Eso va a acontecer paso a paso. Yo no tengo un polímero al inicio. Yo tengo una característica importante, sí, que el monómero prácticamente libre desaparece luego al inicio. Fíjense que la queda de concentración de monómero, déjenme ver aquí, estoy con el mouse yo, la queda de concentración de monómero es brusca, es una exponencial con un coeficiente alto. Ahora, la polarización ya es otra historia. La polarización, la queda de monómero es lenta. Es mucho más lenta que la policondensación, porque los monómeros se van consumiendo a medida que crece la cadena polimérica. Ellos no reacen entre sí. Ellos precisan de un portador de cadena, pero ese portador de cadena es muy reactivo y él se adiciona a sucesivas unidades monoméricas hasta que deja de ser reactivo. Por alguna razón, que vamos después a llamar reacción de terminación, reacción de transferencia, pero que ahora en este momento voy a llamar reactividad apenas. O sea, es menos reactivo. Pero él, cuando se forma estructura molecular, se transfiere para otra unidad monomérica y comienza a crecer otra unidad monomérica. Diferente a las otras, que todas las cadenas van creciendo simultáneamente y progresivamente. Aquí, primero se crea un polímero, después se crea otra unidad molecular de polímero, después se crea otra estructura y lo que va aumentando es la masa de polímero formada. En el otro lado, no. En la policondensación lo que va aumentando es la masa molar de las cadenas poliméricas. O sea, son mecanismos diferentes, como tal, que vamos a ver. Y esas son características que diferencian la policondensación de la poliadición, que se resumen en esta tabla que ya ustedes han visto anteriormente. Vamos a ver un poquito más en paso a paso, de nuevo, el proceso de policondensación. Se utiliza para ilustrar la policondensación la reacción de esterificación, porque es una reacción muy conocida en la literatura. La química orgánica tiene establecida, ven las características de ella. Esa reacción de policondensación en un medio ácido acontece en dos pasos. Aparece la protonación de la especie ácida que va a reagir con el alcohol y va a formar el éster. ¿Cierto? Esa es una característica importante. Eso es si es monofuncional. Si es bifuncional, acontece la misma cosa, solo que va a acontecer en las dos extremidades del diácido como tal. Y obviamente la polimerización acontece cuando reacen diácidos con dialco o hidroxiácido, o sea, moléculas que son como mínimo bifuncionales. Es una condición básica para que acontezca la policondensación. Las moléculas tienen que ser bifuncionales como tal. Y en esta tabla lo que se trata de ilustrar es que a medida que va creciendo la cadena polimérica, la reactividad de los centros activos no muda, es la misma. O sea, la reactividad de una cadena
que tenga un grupo carboxílico, como el que está en el slide. Gente, qué barbaridad. Un grupo carboxílico, bien sea la bifuncional o la monofuncional. Cuando tengo una estructura con N-metileno, es la misma que si yo tengo 10 veces N-metileno, que si tengo 30 veces N-metileno. O sea, el cumplimiento de la cadena no interfiere en la reactividad de las funciones que están en el proceso de policondensación como tal. Y eso es importante porque significa que la reactividad al inicio del proceso de policondensación, que yo tengo unidades monoméricas bifuncionales, es la misma que la reactividad de las cadenas que están en crecimiento durante la policondensación. No muda la reactividad. Lo que muda son las condiciones del medio, como viscosidad, como tal. Cuando se realiza un proceso de policondensación, hay que analizar algunos factores cinéticos que influencian en la velocidad del proceso de polimerización. Es importante lembrar que existe una teoría llamada teoría de las colisiones que trata de explicar de una forma simple, muy simplificada, cómo acontece el proceso de reacción. Y esa teoría presupone que las moléculas, para que reaccionen, tienen que tener una orientación en el espacio y ellas deben colisionar, y una fracción de esas colisiones son las que hacen que se transformen los reagentes en productos como tal. Considerando eso y considerando que la mayoría de las reacciones de policondensación acontecen sin solvente, se podría pensar que la viscosidad afectar la velocidad de polimerización en una policondensación. En verdad, eso no acontece en los primeros estadios de la reacción, es decir, prácticamente durante toda la reacción. ¿Por qué? Porque aunque la viscosidad aumenta, el número de colisiones efectivas, o sea, de todas las colisiones, el número de colisiones que originan un producto, en este caso del diácido, del dialco, un éster, un poliéster, o sea, ligaciones éster, que son las que van a originar el crecimiento de la cadena polimérica. Esa reactividad no muda, porque aunque un grupo funcional tenga mayor dificultad de difundir hacia otra región de la masa de reacción para encontrar un grupo hidroxila y reagir, esa dificultad que haría que el número de colisiones con grupos distantes disminuya es compensada porque el número de colisiones con grupos vecinos aumenta y trae como resultado que acontece la transformación en polímero. O sea, que no hay una gran diferencia en el proceso final, o sea, en el comportamiento final del proceso de polimerización. Eso acontece en los estadios finales, o sea, para fracciones de reacción, o sea, para valores de P mayor de 0,95 como tal. Ya cuando hay una fracción de grupo mayor al 95% que han reagido, ya sí la viscosidad se convierte en una limitación, pero una limitación que no está dada porque disminuyen el número de colisiones efectivas, sino porque dificulta la extracción del producto de policondensación, en el caso de los diácidos y los dialcos, el agua. Y como son reacciones de equilibrio, si yo no extraigo ese subproducto, el equilibrio no tiene cómo deslocarse hacia los productos y por lo tanto para la transformación de monómero en polímero. Se afecta por el efecto de la viscosidad, porque es extremadamente difícil el sistema con elevada viscosidad para hacer esa extracción. Por eso normalmente las reacciones de policondensación en la industria se considera un factor económico
para determinar cuál va a ser la masa molar del polímero. Pocas veces es más interesante que la reacción vaya hasta un 96, 97%, dejando una cierta fracción de monómeros que no polimerizaron, que tratar de hacer una conversión mayor y que el 99% de los monómeros rehayan, pero ahí tenían que gastar una energía para tirar el condensado, en este caso el agua, que no compensaría el material con mayor masa molar que podría obtenerse como tal. Este slide es los textos de la explicación que yo acabo de dar y que ya también ustedes conocían, y que si tienen alguna duda, ahora es el momento de preguntar. ¿Tienen alguna duda en esa parte? Professor, Não, professor, eu consegui acompanhar. eu só ainda não entendi muito bem, por exemplo, a relação de viscosidade com velocidade de reação. Então, a partir de 95% de reação, a velocidade ela também cai por conta da viscosidade, é isso? Velocidade de reação. Vamos a tratar de... Aquí sin cuadro es más difícil, pero vamos a tratar de explicar eso. Professor. Alô? Deja entrar en el Paint y tratar de hacer algunas figurinhas aquí a ver si yo consigo. Vamos a tratar de ilustrar isso. Professor, também eu não entendi muito bem como que... Por que a difusão ela não afeta a velocidade da reação? É lo mismo, ¿no? Lo mismo que está falando César. Acho que é. Bueno. O senhor conseguiu entender minha dúvida, professor? Sí, sí, entiendo. Estoy tratando de hacer el trazo aquí para poder explicar. Vamos a ver cómo me explico esto aquí. Vamos a ver.
Vamos a ver si esto daba. O senhor quer alguma ajuda, professor? No, estoy exclusivamente tratando de dibujar aquí. Vamos lá. ¿Você ve la imagen esa que coloqué? Sim, professor. Bueno, la que está aquí en el lateral izquierdo es el inicio de la polimerización. Moléculas pequeñas, tienen sus grupos próximos. Ellos van a experimentar aproximadamente 10 a las 13 colisiones. 10 a las 13 colisiones por segundo. ¿Cierto? Y solo una de ellas es la que forma una ligación entre los grupos funcionales. ¿Cierto? Eso va a tener, en ese caso, como es el inicio, la viscosidad es muy baja. A medida que crece la cadena, el extremo derecho, a medida que crece, la masa molar va a ser mayor. Y aunque los grupos funcionales continúen teniendo la misma reactividad, o sea, la reactividad no se afecta. Es la misma reactividad aquí que acá. Él está más distantes y tienen mayor dificultad de difundir para aproximarse a los que están más distantes. ¿Cierto? Sim. Si eso fuera la única causa, ¿qué acontecería? Disminuiría la velocidad. Pero de facto no acontece. ¿Por qué? Voy a explicar por qué. Ahora voy a explicar por qué. Porque aunque son compridas las cadenas y tienen mayor viscosidad, yo voy a tener, gente, ahora este está muy grande, aquí vamos a poner aquí. Yo voy a tener grupos que están más distantes, esos son imposibles de colisionar prácticamente. Pero tengo otros que están próximos. Y entonces esos que están próximos no sufren 10 a las 13 colisiones, sufren un número mayor de 10 a las 13 colisiones. Por lo tanto, compensa el aumento del número de colisiones con el aumento de viscosidad. Si bien disminuye el número de colisiones entre los grupos que están distantes, o sea, disminuye el número de colisiones entre grupos distantes, aumenta entre los que están próximos. Cuando digo que disminuye, es consecuencia de la viscosidad y que disminuye en relación a las cadenas más cortas, que tienen buena difusividad porque la viscosidad es baja. Pero aumenta el número de colisiones porque están presos a que su difusividad es menor con la mayor viscosidad. Entonces, aquí las moléculas menores experimentan 10 a las 3 colisiones, pero después difunden y van a otra región de la masa reactiva a tener otras colisiones. Son que las colisiones de esas 10 a las 3 colisiones son las que tienen suficiente energía y tienen una disposición espacial favorable, es la que va a formar una ligación covalente nueva. O sea, las colisiones efectivas dependen de esas características. Entonces, cuando ellas mudan el número de colisiones, cuando mudan para otra molécula, mudan las condiciones de orientación espacial,
muda las condiciones de energía. Entre tanto, cuando las que están ya mayores, con una viscosidad mayor, continúa teniendo más colisiones, las continúa teniendo las mismas condiciones, por lo tanto, hace que el número de transformaciones se crezca en relación a lo que debería crecer si fuera viscosidad menor. O sea, por un lado disminuye el número de colisiones totales en el sistema, pero por otro lado aumentan el número de colisiones entre las más próximas. Y eso hace que el número de colisiones efectivas sean iguales. ¿Dio para entender o no? Deu para entender sim, professor. Agora esclareceu. Tá. Entonces, claro, eso tiene su límite, porque cuando ya tengo un porcentaje de conversión P mayor del 95%, ya no consiguen extraer, porque en todo proceso de policondensación, voy a retroceder, surge una molécula pequeña, en este caso, en un éster sería el agua, si fuera en una amida sería la amina, y esas moléculas son las que hacen, si se acumulan, que la reacción no se desloque hacia los productos, porque son un equilibrio. Las reacciones acontecen en los dos sentidos, como tal. Y cuando la viscosidad aumente, si yo tengo esa molécula, no hay posibilidad de deslocar el equilibrio. Y entonces, a partir de ahí, ya no se forma más producto. O sea, ahí la viscosidad comienza a limitar la conversión en polímero. Pero es por ese otro factor. ¿Cierto? Bueno, para poder entender cómo existe una relación entre la concentración del monómero, la velocidad de grado de polimerización, hay que hacer un estudio, un análisis cinético del proceso de policondensación. Entonces, la gente utilizó en el aula un esquema simple de una policondensación activada, catalizada por un ácido fuerte, ácido clorhídrico, cualquier uno de esos ácidos fuertes. Y vio que en verdad son un proceso en dos pasos, en dos etapas, que son reversibles, o sea, vean que está en un sentido y en otro. El que vaya, se favorezca una dirección del proceso depende de las concentraciones de las especies que están presentes. Obviamente, si yo parto de monómero, lo que yo tengo mayor cantidad es monómero. Entonces, por lo tanto, siempre hay la formación de polímero, que sucede por la protonación del grupo carbono de la carbonila, y después ese grupo carbonila es el que reage con la hidroxila para formar la ligación éster y obviamente liberar una molécula consecuencia del proceso de condensación. Por eso es que se llama policondensación, porque fue la primera reacción que se estudió y se vio que en el reactor, cuando el pesquisador estaba haciendo una reacción entre esos monómeros, vio que en la pared superior del reactor aparecía, primero se parecía como una neblina y empezaba a gotear, condensaba algo en esas paredes y vio que era agua lo que condensaba y esa agua salió del proceso de polimerización y él llamó que ahí estaba aconteciendo una condensación sucesiva o una policondensación como tal. A partir de esto hay un esquema de diferencial de reacciones. Se dice que la velocidad de policondensación está determinada por el paso o la etapa más lenta, que sería la etapa en que la especie protonada reaye con el grupo hidroxila a través del proceso directo de formación del éster, K3. Entonces sería a constante velocidad 3 por la concentración de la especie activa por la concentración de grupos hidroxilas que tenga.
Eso es lo que se coloca en la expresión diferencial, aquí que estamos observando, la 3.3. A partir de ahí se hace un análisis cinético clásico en que se considera, o sea, se trata de ver a qué es igual, o sea, de qué depende la concentración de esa especie intermediaria, que es el grupo carboxílico protonado, y se ve que depende del equilibrio que se tenga en el primer paso de la reacción, o sea, del equilibrio que hay en este sistema, en que se tiene que cada uno va a ser igual a la concentración de ácido o la concentración de catalizador, y eso va a ser igual, si está en equilibrio, a K2 por la concentración del portador. Con esa igualdad de velocidades que se tiene en el equilibrio del paso 3.1, algebraicamente se puede sustituir la expresión del intermediario en esta expresión, que se simplifica después porque se observa que la concentración de ácido es constante porque es un catalizador y el catalizador no se consume. K1, K3 y K2 son constantes también de velocidades. Y entonces, en primer lugar, se dice, bueno, la concentración de ácido se tiene que expresar en términos de la constante ácida. ¿Qué cosa es la constante ácida? Es el equilibrio entre la especie molecular del ácido y la especie iónica, que en este caso, se representa por la concentración de prótonos, en el caso del ácido. Se sustituye por esas expresiones, aquí que están, y obviamente se llega a la conclusión de que la concentración de prótonos, K1, K3, K2 y la constante de hidrólisis del catalizador son invariables, no se mudan, y todo eso se engloba, se coloca como una única constante que le llaman K sub'prima. Y entonces, ¿qué queda? Queda la concentración de ácido, de diácido, y la concentración de dialco. Iguales de diácido y dialco. Yo puedo decir que las dos son iguales, entonces yo tengo aquí que esto lo puedo representar en lugar de un producto del diácido por el dialco como la concentración de cualquier uno de los dos al cuadrado. Y me queda esta expresión diferencial simple que está aquí. Integrando esa expresión, yo llego a esta expresión integral. O sea, yo integro, en verdad, yo integro esta expresión, hago lo siguiente: paso el diferencial de tiempo para el extremo derecho, paso la concentración para el diferencial de concentración, y me queda en un lado K de T y en el otro diferencial de la concentración de carboxílico sobre la concentración de carboxílico al cuadrado. Integro el extremo izquierdo entre la concentración inicial y una concentración en un tiempo T, y el lado derecho entre un tiempo inicial que es 0, porque partí de 0, a un tiempo T, que es el tiempo de reacción, y me da la expresión integral que aparece como 3,7, que está ahí en la expresión. Hasta ahí, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Da minha parte, não, professor. Aí, ninguém tem dúvida? Essa parte aí também não. Eu também estou conseguindo acompanhar, professor. Então, gente, deixa eu ver o que passou aqui.
Pessoal, ele falou alguma coisa de só dar policondensação hoje, porque pelo passo eu acho que ele não vai chegar até polimerização iônica, não. Não, falou nada não. Professor, acho que o microfone tá fechado. Que dio un pico y perdí lo que estaba en el computador. Bien, vamos a continuar. También, Sim, estamos vendo. ya, perfecto. Bueno, sobre esa base se llega a una expresión matemática para el factor P, que es la fracción del grupo que reyeron. Se dice que si yo tengo una cantidad de grupos funcionales en un determinado momento, n va a representar ese número de grupos funcionales. Y al cabo de un cierto tiempo, ese n muda en la misma medida que muda la fracción del grupo que requiere. O sea, para hablarlo de otra forma, inicialmente yo tengo n sub 0 moléculas, digamos 30 moléculas, y de esas 30 moléculas, si reyeron 10, yo voy a tener 30 por 1 menos 10, que es la fracción, perdón. Déjame ver, porque ahí lo que hice fue complicar. Déjame escribir aquí, eso que es más fácil. N sub 0 es el número de moléculas iniciales. ¿Ven? Uno menos P en el siguiente significado. Si P es la fracción que reacció, 1 menos P es la que no reacció. Molécula, perdón, molécula. Molécula que reaccionaron. Si no reaccionaron, quiere decir que son las moléculas que existen del total, ¿cierto? ¿Aló? Certo. Entonces, n es igual a n sub 0 por 1 menos p. O sea, que p va a ser en verdad la fracción del todo. Es lo mismo que hace fracción molar y todo. Es decir, que p va a ser igual lo que yo tenía inicialmente menos lo que tengo sobre lo que tenía inicialmente. Eso me va a decir a mí la fracción del todo que reaccionó. ¿Cierto? En un tiempo t. Yo no sé por qué esta t está tan pequeña aquí, pero bueno, un tiempo t. Y si yo quiero elevar eso a concentración, lo único que tengo que hacer es dividirlo por el volumen. Porque si yo tengo en el numerador que n sub 0 menos n son las moléculas que reyeron y lo divido por el volumen, yo tengo la concentración de moléculas que reyeron. Y si tengo n sub 0 y lo divido por el volumen, tengo la concentración inicial de moléculas. ¿Cierto?
Y eso hace que yo la expresión 3,8 la pueda expresar como la 3,9 en función de la concentración. ¿Y cuál es la importancia de eso? Yo voy aquí encima de la expresión integral, resuelvo esta diferencia de fracciones y me queda esa diferencia de fracciones que va a ser igual a, sería aquí 1 sobre, o sea, C por C sub 0 sobre C daría C sub 0 menos C, y eso me da a mí la posibilidad de sustituir eso por lo que es 1 menos 1 sobre P, C sub 0. O sea, no sé si ustedes también me están acompañando lo que estoy diciendo algebraicamente. Yo tengo lo siguiente aquí en esta expresión. Yo tengo que C sobre C sub 0. Bueno, este es un 0 pequeño. Ese es como yo coloco aquí. Vai ser igual a 1 menos P, né? Exacto. C sobre C sub 0. Es igual a 1 menos P, pero el inverso de eso, que sería C sub 0 sobre C, me da 1 sobre 1 menos P, ¿cierto? Me daría la fracción esta que está aquí en 3/10. Entonces, si yo resuelvo esto, ¿cómo sería la solución de esa? Yo tendría aquí que esto es igual a C sub 0 ¿no? Sobre C, ¿no? Vamos a poner C sub 0 menos C sobre C sub 0. Si yo paso C sub 0 para el otro lado, me quedaría C sub 0 menos C sobre C, que eso es lo mismo que decir C sub 0 menos 1. ¿Concordan conmigo? ¿No me están acompañando? Sim, sim. Menos 1. El 1, menos 1 lo paso para el otro lado y me quedaría, ya pasé C sub 0, me quedaría ahora más 1 del lado de acá, del lado derecho, la expresión 3D. Y me quedaría aquí, ¿qué cosa? C sub 0 sobre C, que es justamente el inverso de 1 menos P, que es 1 menos P que está aquí. Entonces esa expresión 3D es importante porque me está relacionando la constante de velocidad, el tiempo de reacción con la fracción del grupo que rayeron. Porque para mí es más importante saber cuál es la fracción del grupo que rayeron que la concentración de grupos que existen en el reactor como tal. Pero a partir de ahí yo consigo definir grado de polimerización, porque es que el grado de polimerización en verdad es N sub 0 sobre N. Y si yo trato de analizar esta expresión de P N sub 0 menos N sobre N sub 0, yo la podría separar en ¿qué cosa? La podría separar en N sub 0 menos N sobre N sub 0. ¿Cierto? ¿Y eso qué me daría a mí exactamente? Me daría esta expresión que está aquí, que está en función de P, y me quedaría 1 sobre 1 menos P, es decir, grado de polimerización es igual a 1 menos P. Entonces, la expresión anterior, que yo la expresé en función de P, también la puedo expresar en función del grado de polimerización numérico media, que es el gráfico que está aquí. Yo puedo representar 1 menos P versus tiempo, que el ángulo va a depender de la concentración inicial y de las constantes de velocidad K sub prima, y este 1 menos 1P es grado de polimerización. Me está diciendo que el grado de polimerización muda linealmente con el tiempo, que fue lo que vimos luego al inicio.
Fue lo que vimos aquí, que había una variación lineal. Eso que es una conclusión que la gente tira del análisis cinético. Como tal. Es importante esta expresión, porque esta expresión nos va a decir que el grado de polimerización de los policondensados, aquí falta el chapelciño de media, el grado de polimerización depende del tiempo de polimerización. O sea que el polímero va creciendo a lo largo del tiempo. Es una expresión que no es válida para la poliadhesión, porque representa apenas el proceso de policondensación. ¿Qué factores pueden alterar ese grado de polimerización? Bueno, el factor primero que se analiza que altera ese grado de polimerización en la policondensación es las concentraciones de los reactivos como tal. Si yo tengo monómeros bifuncionales, pero sus funciones son complementarias, la concentración define el comportamiento, define cuál es la masa molar que yo voy a tener en el proceso. Si yo tengo monómeros bifuncionales, pero con funciones complementarias, y yo voy a tratar de ilustrar aquí, déjeme ver aquí un minutillo, copiar. No, es lo mismo de antes. Un minuto. Si yo tengo, en lugar de estos monómeros, en lugar de esto, yo tengo este monómero bifuncional, que las funciones son complementarias, o sea, un hidroxiácido. La concentración no tiene ningún efecto sobre él. ¿Cierto? Ahora, en el caso de que la funcionalidad esté en monómeros diferentes, cuando yo trabajo con concentraciones estequiométricas, o sea, concentraciones iguales, yo voy a tener que todos los monómeros se incorporan a la cadena polimérica y tengo una masa molar caracterizada por 7 unidades repetidas. Sin embargo, si yo trabajo con concentraciones no estequiométricas, trabajo con exceso de uno de ellos, yo voy a tener después una cadena polimérica, voy a tener un número de cadenas poliméricas, pero con apenas 2 unidades repetidas. O sea, un grado de polimerización menor. ¿Cierto? Y eso es una consecuencia de la policondensación cuando los grupos funcionales complementarios están en monómeros diferentes. Si yo tuviera una estructura bifuncional, pero en una unidad única, ahí yo no tengo ese efecto. ¿Está cierto? Dúvida. Sí. Entonces, eso es importante. Vamos a aprovechar ahora, vamos a dar unos 10 minutos de pausa, ¿está bom? Tá bom, professor. Ok.